Hoy comenzamos con 10 datos interesantes que no sabías del Marqués de Sade. Donatien Alphonse François de Sade, más conocido nobiliariamente por su título de Marqués de Sade, nació en París un 2 de junio de 1740 y murió un 2 de diciembre de 1814. Fue un escritor, ensayista y filósofo francés, autor de numerosas obras de diversos géneros que lo convirtieron en uno de los mayores y más crudos literatos de la literatura universal. Entre sus obras están Los crímenes del amor. También lo son atribuidas Justine y Juliette, también la famosa novela de los 120 días de Sodoma, o La escuela del libertinaje, que fue publicada recién en 1904 y que sería su obra más famosa. Fue adaptada al cine en el año 75 por el autor y cineasta neorrealista italiano Pier Paolo Pasolini, quien sería asesinado después por filmarla ese mismo año. En sus obras son característicos los antihéroes, protagonistas de violaciones y desertaciones en las que justifican sus actos, según algunos pensadores mediante sofismas, la expresión de un ateísmo radical, además de la descripción de parafilias y actos de violencia. Son los temas más recurrentes de sus escritos en los que prima la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. Comenzamos con el número 10. ¿Quién fue el Marqués de Sade? El Marqués de Sade fue un noble francés que vivió en el siglo XVIII, el cual era también un conocido escritor de novelas. Su tema predilecto eran las obras de contenido erótico, aunque siempre con toques de crueldad y sumisión. La puritanía sociedad francesa del momento veía con muy malos ojos estas novelas sexuales, y el Marqués tuvo problemas desde el principio. La mayoría de sus novelas eran consideradas blasfemas y eran perseguidas para que no se publicaran. De hecho, algunas de sus obras estuvieron prohibidas durante más de 200 años. El propio Donatien también tuvo que pagar su osadía por escribir esos contenidos. Pasó muchos años en pequeñas celdas donde su salud y espíritu se deterioraron hasta dejarlo hecho una sombra de lo que fue. De ser un joven noble con muy buena apariencia que enamoraba a las mujeres, quedó en un estado irreconocible con los años de encierro. En el puesto número 9, el Marqués de Sade fue diagnosticado con demencia libertina, una modalidad creada para su tan curiosa enfermedad. Por ello estuvo sus últimos años en un manicomio en el que se le daba el aval para realizar obras de teatro con los enfermos. En el puesto número 8, cuando era niño ingresó a un colegio jesuita en el que aprendió música, danza, esgrima y escultura. Mostraba también mucho interés por la pintura y la dramaturgia. El homenaje al Marqués para unos divino y para otros satán. El Museo Orly en París alberga la muestra de Sade. En el puesto número 7, en algunos de sus breves instantes fuera de las mazmorras, el Marqués, dando su amor por el teatro, montó uno dentro del castillo y más adelante creó una compañía teatral, con la que hizo una gira por los pueblos cercanos hasta llegar a Holanda, donde consiguió que uno de los manuscritos sea publicado. En el puesto número 6, del burdel a la cárcel. Meses después de la boda, en 1763, tuvo que pagar los excesos que cometió con las jóvenes de un burdel con 2 penas de cárcel. Los 11 años que pasó en la Bastilla, acusado de envenenamiento, sodomía e inmoralidad, fueron los más prolíficos en los que la producción literaria se refiere. Confinado en una torre y ovida en un pequeño rollo que escondía entre los ladrillos a uno de sus más conocidos infiernos, la novela 120 días de Sodoma. Más tarde concebiría su polémico diálogo entre un sacerdote y un moribundo, en el que dejó patente su ateísmo, Aline y Balcour, donde exponía sus pensamientos acerca de varios temas sociales y políticos, y otras 35 obras más de formato teatral e historia corta. En el puesto número 5, increíblemente y a pesar de sus capacidades musicales, literarias y su linaje pomposo, el Marqués de Sade cayó en la mendicidad. Y ni siquiera la reproducción de sus tan afamadas obras teatrales y la difusión clandestina de los libros que había escrito en la cárcel pudieron sacarlo de la miseria. Debido entonces suplicar a los personajes del gobierno que lo acogean y ayudan hasta que fue enviado al manicomio que vería terminar sus días. En el puesto número 4, desde 1834, en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra sadismo se deriva del apellido del Marqués de Sade y significa conducta o comportamiento sexual que consiste en infligir sufrimiento físico o psíquico a otra persona para experimentar excitación y satisfacción sexual. En el puesto número 3, el Marqués se quedó ciego en medio de su estancia en el manicomio, y algunos de los enfermos que eran sus compañeros y Constanza, la mujer con la que decidió vivir en la última etapa de su vida, se encargaban de leerle los textos de Voltaire, Cervantes, Seneca y Rousseau, y otros que mantenían en la biblioteca privada que había logrado reunir ahí. En el puesto número 2, poetas y novelistas a lo largo de la historia han rescatado la obra del Marqués y lo han tachado como un hombre libre y fiel a sí mismo. Fyodor, Arthur, Gilbert, Charles, Gustave
y André son algunos para los cuales el marqués es sinónimo de libertad y pasión, además de un exquisito don de la escritura. En el puesto número 1, su hijo Armand, contrariando la última voluntad de su padre, quemó todos sus manuscritos inéditos. 21 obras que el marqués habría podido brindarle al mundo se quedaron borradas en la historia. Si te gustó este video, por favor dale like, comenta y comparte para que sigamos creciendo.